muy buenas tardes. Mi nombre es Sandro Oporto. A partir de ahora, durante el transcurso del año, te voy a enseñar el curso de competencia lingüística. Un saludo también para los papitos que seguramente están acompañando a sus hijos en estos días de cuarentena. También quiero dar un saludo a mis colegas del Colegio Santander y de la mejor Academia Preuniversitaria Cusco, Ciencias e Ingenierías. Muy bien, alumnos, vamos a empezar con una primera balota. Tiene que ver con las definiciones lingüísticas. Profesor, ¿por qué definiciones? Porque vamos a ver conceptos, concepciones de términos lingüísticos. ¿Cuáles son esos términos lingüísticos? El lenguaje, la lengua, el habla, el idioma, el dialecto, el sociolecto. ¿De acuerdo? Entonces, esta lección nos va a ayudar a ver la diferencia entre cada uno de estos términos. El primer tema que desarrollaremos será el lenguaje, ¿sí? Empecemos con las definiciones. 3 definiciones. Primera definición. Nos dice que el lenguaje es la capacidad humana para comunicarnos. El único ser viviente que tiene la facultad exclusiva de emplear el lenguaje es el hombre, ¿sí? Un ejemplo. Si yo en estos momentos te digo, ¡hola! ¿Qué van a decir ustedes? El profesor nos está saludando. Y si yo en vez de decir hola, hago este movimiento sin necesidad de hablar, también me está saludando. Y si yo les hago desde acá, ¡shh! Papá, el profesor nos está pidiendo que nos callemos y que prestemos atención. Excelente. Y es verdad, quiero que me prestes atención, porque luego va a haber una pequeña evaluación que te voy a hacer con respecto a lo que estoy desarrollando, ¿sí? Entonces, primera definición, el lenguaje es la capacidad humana para comunicarnos. Segunda definición, el lenguaje es un sistema de signos, ¿sí? Estos signos pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. Profesor, ¿por qué lingüísticos? ¿A qué te refieres? Ya nos referimos al lenguaje articulado, cuando nos comunicamos por medio de una lengua, un idioma. Es decir, el castellano, el inglés, el quechua, etc. Profesor, ¿y signos no lingüísticos? Es todo aquello que sirve para comunicarnos, pero no utilizamos, ¿qué cosa? Una lengua, ¿sí? Ejemplos de signos no lingüísticos: los gestos, los colores, los dibujos, los sonidos, las luces, las señales de tránsito. Profesor, los gestos, por supuesto. Yo entro al salón y veo a tu compañero ahí con el ceño fruncido. Este muchacho está enojado, es lo que yo deduzco. Algo le ha tenido que pasar. Sin necesidad de que me hable, con su gesto ya me di cuenta. Colores, yo estoy caminando por la calle y veo el semáforo. Cada uno de los colores del semáforo representa algo. Dibujos, en dibujos yo te puedo poner como ejemplo los jeroglíficos. Los jeroglíficos son dibujitos que expresan también algo, una idea. Profesor, los sonidos, estoy manejando y escucho el silbato de un policía. Los nervios me invaden. Más aún, no traje la billetera, ¿qué le voy a dar? Al igual que las luces y las señales de tránsito también son, como te dije, signos no lingüísticos. Profesor, tercera definición. Cualquier forma que sirva para comunicarnos también es lenguaje. ¿Cómo así? Por ejemplo, un recién nacido no tiene un lenguaje articulado. ¿Qué es lo que va a utilizar? El llanto. Yo escucho llorar a un bebé y de inmediato me acerco porque sé que necesita de mi presencia. Algo le está pasando. Muy bien, entonces ya tenemos las 3 definiciones. Es una capacidad humana para comunicarnos. Es un sistema de signos y también el lenguaje es cualquier forma que sirva para comunicarnos. Vamos ahora con las características. Hablemos de cada una. Primera característica, el lenguaje es universal. Está presente en todos los seres humanos. Por necesidad, alumnos, tenemos que interrelacionarnos. ¿Y lo hacemos por medio de qué? Del lenguaje. Esa es la primera característica. Segunda característica, el lenguaje es cultural. ¿Por qué? Porque permite el intercambio de conocimientos, de tradiciones, de costumbres. Un ejemplito. Hasta hace poco
En el verano estuvimos con esto de los carnavales, ¿verdad? Sí. Normalmente en los pueblitos tienen la costumbre de hacer las cruzadas, ¿verdad? En la zona rural. Sin embargo, por ahí tuviste la oportunidad de viajar a la ciudad. Tu costumbre, tu tradición siempre ha realizado esa yunzada, pero en la ciudad, ¿cómo lo vas a hacer? Me encuentro con otro paisano mío y le comento. Nos encontramos con otro paisano y también tiene las mismas intenciones, los mismos deseos. Entonces reunimos a un grupo, buscamos un lugar adecuado y llevamos a cabo nuestra yunzada. Por eso decimos que el lenguaje es, ¿qué cosa? Cultural. Profesor, ¿es verdad que el lenguaje también es social? Sí, el lenguaje también es social, porque permite la interacción entre nosotros. El lenguaje también, como te dije, es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque utiliza los signos lingüísticos y los signos no lingüísticos. Profesor, el lenguaje es innato. Claro que es innato, porque es propio, es natural. ¿Sí? Nace con el hombre. Yo te pongo un ejemplito. El bebé con el chimpancé. ¿Tú sabías que el ADN del chimpancé en un 99.99% es parecido al del hombre? Parecido. ¿Sí? Ok, mira, el bebé va a desarrollar un lenguaje articulado porque tiene la capacidad y la habilidad de hacerlo. Sin embargo, el chimpancé, por más que siga desarrollándose, ¿no? Y llegue a la etapa adulta, va a desarrollar la capacidad de que, no va a desarrollar la capacidad del lenguaje articulado. El chimpancé va a tratar de imitar de repente algunos movimientos, solo va a llegar hasta ahí, ¿sí? El lenguaje también es conocimiento. Gracias al lenguaje nosotros podemos saber los conocimientos que la ciencia va desarrollando. Estos conocimientos pueden ser buenos o pueden ser malos. Ejemplo, profesor, ahora que estamos padeciendo este mal del coronavirus, mucho de lo que ocurre es por la falta de desinformación de la gente. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿el lenguaje es aprendido? Por supuesto que es aprendido. De nada sirve si desde pequeño no lo empieza a estimular, no lo empieza a hablar. ¿Y por qué el lenguaje, profesor, es limitante? Porque tenemos, métete en la cabecita, la capacidad, ¿ya? Tenemos la capacidad de comunicarnos con otras personas que hablan otras lenguas, ¿o no? Por supuesto, aprendemos su lengua y podemos comunicarnos cuando manejamos un mismo código. Un ejemplito, tuviste la oportunidad de obtener una beca para irte a estudiar a Rusia. Pero ¿cómo voy a ir a estudiar a Rusia si yo no hablo ruso? Tienes que aprender el idioma. Una vez que lo hayas aprendido, vas a estar en la capacidad de comunicarte con los otros estudiantes porque vas a hablar el mismo código, vas a utilizar la misma lengua, ¿de acuerdo? El lenguaje también, profesor, es heteróclito, ¿sí? Porque es ordenado. El lenguaje es sistemático. Otra característica, el lenguaje es doblemente articulado, porque primero pienso y luego hablo. Enfrentas una situación comunicativa y piensas, ¿cómo lo digo? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Claro. Cuando dices en tu cabeza, usas fonemas, ¿ya? Cuando está aquí en tu cabecita, fonemas. Cuando hablas en vivo y directo, fonos. Cuando lo piensas, fonemas. Cuando lo dices, fonos. Primero pienso y luego hablo. El lenguaje también es dicotómico. ¿Por qué es dicotómico? Porque presenta dos planos, la lengua
y él habla. Yo te pregunto, y con la mano, señala que, ¿dónde está tu español? Señala con la mano.